¿Saben de ese dolor que atraviesa la piel? ¿Que parece meterse por los poros y volverse parte de tu sangre? Ese dolor vivió conmigo por 7 años, desde que era una niña hasta que encontré la fuerza para escapar. Mi nombre es María de los Dolores Hernández, pero aquí, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, todos me conocen como Doña María de los Dulces. Tengo 71 años y desde hace más de 4 décadas vendo cocadas, palanquetas y alegrías en un pequeño puesto en la Plaza de la Constitución. Dicen que mis dulces son los mejores de la región y cada sonrisa de los niños que los prueban es como un pedacito de redención para mí. Pero no siempre fue así. Mi historia no empieza con dulces ni con sonrisas, sino con un dolor que aún me despierta sudando en la noche. Hoy quiero compartirla, no por lástima, sino para que alguien allá afuera sepa que no estás solo, que hay salida, que el dolor no define quién eres. Nací en 1954 en una casita color terracota al final de la calle de los Arcos, la parte más pobre de San Cristóbal. Éramos una familia de 3, mi padre, don Jereminas, mi madre, doña Cleofas, y yo, la única hija que sobrevivió. La casa era humilde pero limpia, con un patio donde crecían mangos y un guayabo que me daba sombra mientras jugaba. Mi padre era fiscal en el municipio, un hombre respetado, de voz gruesa y mano firme. Iba a la iglesia los domingos, cantaba los himnos más alto que todos, pero también era el último en salir de la cantina. Mi madre, maestra de primaria, era su sombra, callada, obediente, con el cabello siempre en un chongo apretado y una mirada que intimidaba a cualquiera. Desde afuera, éramos la familia perfecta, pero las paredes de la casa terracota guardaban secretos que nadie en el pueblo imaginaba. Antes de seguir, me gustaría saber desde dónde me lees, de qué ciudad eres. Déjame un comentario y si puedes, dale un like a este relato y suscríbete. Cada apoyo me da más fuerza para contar lo que muchos prefieren callar. San Cristóbal en los años 50 era un lugar pequeño, donde todos se conocían o al menos creían conocerse. Los chismes corrían como el viento, pero los secretos oscuros, como los de mi casa, se quedaban atrapados dentro de las 4 paredes. Vivíamos en un mundo donde los problemas de familia eran intocables. En pleito de marido y mujer nadie se mete, decían, y ese dicho cubría todo, incluso lo que ningún niño debería soportar. Mi infancia, hasta los 7 años, fue más o menos normal. Iba a la escuela, jugaba con las vecinas, ayudaba a mi madre con tareas pequeñas. Mi padre era estricto, no dudaba en darme nalgadas con el cinturón si desobedecía. Pero eso era común en la época. Nadie lo cuestionaba. Los niños se criaban a base de disciplina dura, y yo no era la excepción. Pero todo cambió el día de mi 8º cumpleaños, en 1962. Me regalaron un vestido azul con bolitas blancas y una muñeca de trapo que mi madre cosió a escondidas. Estaba tan feliz que no noté la mirada extraña de mi padre durante la comida. Una mirada que después aprendí a temer. Esa noche mi madre salió a la vigilia en la iglesia, como hacía cada primer viernes del mes. Me quedé sola con mi padre, algo que no era raro. Normalmente él me mandaba a dormir y se quedaba escuchando la radio. Pero ese día fue diferente. «Ven acá, María», me llamó desde la cocina. Fui con mi muñeca bajo el brazo, sin sospechar nada. Él estaba recargado en la pila, mirando el fogón de leña. «Mira esa pila, niña, está sucia. Tu madre no la lavó bien». La pila me parecía limpia, pero contradecir a mi padre no era opción. Intenté explicar que era pequeña, que no alcanzaba bien, que el agua fría lastimaba mis manos en el invierno chapaneco, pero no hubo caso. «Tú la vas a lavar ahora», ordenó. Subí a un banquito y comencé a fregar los platos, torpe, como cualquier niña de 8 años. Derramé agua, dejé jabón en los trastes. Entonces empezó. «¿Ves por qué tu madre nunca quiso más hijos después de ti? Porque vio que no sirves para nada». Sus palabras cortaron más que cualquier golpe.
Bajé la cabeza, intentando no llorar, pero las lágrimas nublaron mi vista. Ni para eso sirves. ¡Inútil! ¿Sabes lo que pasa con una niña inútil? Merece castigo. Tomó la escoba de palma con mango de madera que estaba en la esquina. Pensé que me pegaría en las piernas, como otras veces, pero su orden fue otra. «Quítate la ropa». Me congelé. ¿Por qué una niña de 8 años se quitaría la ropa en la cocina? ¿Qué pasa? ¿Estás sorda? Quítate la ropa ahora. El grito me hizo soltar la muñeca al suelo. Con manos temblorosas, me quité el vestido nuevo, quedándome en ropa interior, encogida, tratando de cubrirme. «Todo», insistió. La vergüenza y el miedo se mezclaron en mi pecho. Desnuda, en medio de la cocina, sentí un frío que no era solo del aire. Él apoyó el mango de la escoba en mi barriga, bajándolo despacio. Cerré los ojos, temblando. «Mírame», ordenó. Abrí los ojos y vi a un hombre que ya no era mi padre, sino un monstruo con su rostro. No contaré los detalles de lo que pasó después, no por mí, sino por quienes leen esto, especialmente los niños. Solo diré que dolió. Dolió tanto que pensé que moriría. Cuando terminó, me tiró la ropa encima. «Si le cuentas a alguien, te mato a ti y a tu madre». Mientras él volvía a la sala, como si nada hubiera pasado. Me arrastré a mi cuarto, me envolví en una cobija y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Esa noche algo murió en mí. La confianza, la seguridad, la infancia. Pensé que sería algo de una sola vez, un castigo por no lavar bien la pila. Pero me equivoqué. Ese fue el comienzo de un infierno que duraría 7 años. La casa terracota, mi prisión, era un lugar donde el tiempo parecía detenido, atrapado en un ciclo de miedo y silencio. Desde afuera nadie habría sospechado lo que ocurría dentro de esas paredes color arcilla. La casa era humilde, con un piso de cemento pulido que siempre olía a cera, muebles escasos pero brillantes y los rebozos de crochet que mi madre tejía para cubrir cada superficie. En el patio trasero, los árboles de mango y el guayabo ofrecían un refugio temporal donde jugaba de niña, imaginando mundos donde no existía el dolor. Pero dentro, la casa era un escenario de horrores disfrazado de normalidad. Mi padre, don Jeremías, era un hombre de doble cara. En la calle, un fiscal respetado del municipio, con su traje impecable y su voz que hacía temblar. En casa, un monstruo que usaba su autoridad para aplastarme. Mi madre, doña Cleofas, con su postura rígida y su mirada por encima de los anteojos, era una figura igual de imponente, pero su silencio era más cruel que cualquier grito. Vivíamos en San Cristóbal de las Casas, un pueblo pequeño en los años 50, donde las apariencias lo eran todo. La gente saludaba a mi padre con reverencia, le estrechaban la mano en la plaza, lo invitaban a reuniones importantes. Mi madre, como maestra de primaria, era admirada por su dedicación, siempre con el cabello recogido y las uñas cortadas al ras. Éramos la familia modelo, la que todos en el pueblo señalaban como ejemplo. Pero los secretos, ¡ay, los secretos!, se escondían tras las ventanas de madera siempre cerradas. Nadie preguntaba, nadie sospechaba, porque en esa época los problemas de familia se quedaban en casa, como un pacto tácito que todos respetaban. Hasta los 7 años, mi vida era como la de cualquier niña. Iba a la escuela con mi uniforme planchado, jugaba a las canicas con las vecinas, ayudaba a mi madre a doblar la ropa. Mi padre era estricto, sí, pero sus castigos no pasaban de un cinturón en las piernas o una vara de membrillo si me portaba mal. Era lo normal, o eso me decían. Pero todo cambió aquella noche de mi 8º cumpleaños, cuando la escoba dejó de ser un simple objeto para limpiar y se convirtió en el arma de mi tormento. Después de ese primer abuso, el miedo se instaló en mí como un huésped no deseado. Cada ruido en la casa, cada paso en el pasillo, cada giro de la llave en la puerta a las 6 de la tarde me hacía temblar. Aprendí a leer las señales, la mirada de mi padre, el tono de su voz, el silencio de mi madre. Todo era una advertencia. Los días se convirtieron en una rutina de terror. Por las mañanas iba a la escuela, pero mi mente estaba en otra parte. No podía concentrarme en las lecciones, no jugaba en el recreo, no hablaba con nadie.
Me sentaba al fondo del salón, con la cabeza baja, tratando de ser invisible. En casa, todo era un pretexto para el castigo. Un plato mal lavado, una tarea incompleta, una mirada que él consideraba desafiante. «Trae la escoba», decía, y yo obedecía. Porque ¿qué más podía hacer una niña de 8 años contra un hombre adulto? La escoba siempre estaba ahí, en la esquina de la cocina, como un recordatorio constante de mi sufrimiento. Su mango de madera, áspero y frío, se convirtió en el símbolo de mi infancia robada. Mi madre, que debería haber sido mi protectora, era una sombra cómplice. Al principio quise creer que no sabía, que no veía las señales. El modo en que cojeaba después de las noches de abuso, las sábanas manchadas de sangre que escondía como podía, las lágrimas que no podía contener. Pero una noche, cuando tenía 9 años, la verdad me golpeó como un rayo. Estaba en mi cuarto, temblando después de otro castigo, cuando la puerta se entreabrió. Por la remija vi los ojos de mi madre. Ella estaba ahí, parada en el pasillo, mirando. Nuestros ojos se encontraron, y en los suyos no vi amor ni dolor, solo una resignación fría. Cerró la puerta despacio y se fue. Ese momento rompió algo dentro de mí. No era solo mi padre el monstruo, mi madre, con su silencio, era igual de culpable. A veces pienso en cómo habría sido mi vida si hubiera tenido una madre que me defendiera, que gritara, que luchara por mí. Pero doña Cleofas no era así. Ella vivía para las apariencias, para mantener la fachada de la familia perfecta. Lavaba las sábanas manchadas sin decir una palabra. Curaba mis heridas más visibles para que nadie en la escuela sospechara. Me mandaba a bañarme antes de que mi padre llegara, como si prepararme para el abuso fuera parte de la rutina doméstica. «María, arréglate, tu padre ya viene», decía con la misma voz con la que me pedía que barriera el patio. Era como si, para ella, todo fuera normal, como si en todas las casas de la calle de los Arcos las niñas vivieran lo mismo. El pueblo seguía su vida, ajeno a mi infierno. Los vecinos me veían pasar con mi mochila escolar y me saludaban con sonrisas. «¡Qué niña tan bien portada!», decían. Nadie notaba que mis mangas largas, incluso en el calor de Chiapas, escondían moretones. Nadie preguntaba por qué no sonreía, por qué no jugaba como las otras niñas. En San Cristóbal las familias guardaban sus secretos, y la mía no era la excepción. Pero dentro de mí, algo comenzaba a cambiar. Aunque era solo una niña, una semilla de resistencia empezaba a crecer, alimentada por el dolor y la injusticia. No sabía cómo, pero algo me decía que no podía seguir así para siempre. Si estás leyendo esto y alguna vez sentiste que tu casa era una prisión, quiero que sepas que no estás solo. El miedo puede ser abrumador, pero también puede ser el comienzo de algo nuevo, de una fuerza que aún no sabes que tienes. En los próximos capítulos de mi historia, te contaré cómo ese miedo se transformó en valor, cómo una niña rota encontró una voz para gritar. Pero por ahora, déjame preguntarte, ¿alguna vez has sentido que un lugar, un objeto, un sonido te paraliza de miedo? Comparte tu historia si te animas. Cada palabra que escribes es un paso hacia la libertad. El primer castigo con la escoba marcó el comienzo de mi infierno, un punto sin retorno que transformó mi infancia en una pesadilla. Tenía 8 años, y la noche de mi cumpleaños, cuando debería haber estado celebrando con mi vestido azul nuevo y mi muñeca de trapo, se convirtió en el inicio de un dolor que no podía comprender. La cocina, que antes olía a tortillas calientes y café de olla, se volvió un lugar de terror. La escoba, un objeto tan común en cualquier hogar, se convirtió en el arma de mi padre, en el símbolo de mi sufrimiento. Ese primer abuso no fue solo físico, fue una violación de mi alma, una ruptura de la confianza que una niña debería tener en su padre. Cuando terminó, cuando me tiró la ropa encima y amenazó con matarnos a mi madre y a mí si hablaba, sentí que el mundo se había derrumbado. Limpié mi sangre del piso con manos temblorosas mientras él regresaba a la sala, a su radio, como si nada hubiera pasado. Esa noche, acurrucada en mi cama bajo una cobija delgada, lloré hasta que no me quedaron lágrimas. No entendía qué había hecho mal, por qué mi padre, quien debía protegerme, había hecho algo tan horrible. Pensé que tal vez fue un error, un castigo único por no lavar bien la pila, pero no fue así. En las semanas siguientes, cada vez que mi madre salía a la vigilia o a alguna reunión, mi padre encontraba un pretexto.
La casa no está limpia, decía, o llegaste tarde de la escuela. Y entonces venía la orden. Trae la escoba. Yo obedecía, no porque quisiera, sino porque el miedo me paralizaba. ¿Qué podía hacer una niña de 8 años contra un hombre que parecía invencible? Cada abuso era un golpe al cuerpo y al alma, un recordatorio de que no había escape. El dolor físico era insoportable, pero el emocional era peor. La vergüenza me consumía. Me miraba en el espejo roto del baño y no reconocía a la niña que me devolvía la mirada. Mis ojos, que antes brillaban cuando jugaba en el patio, ahora estaban vacíos, hundidos. Empecé a odiar mi cuerpo, a sentir que era la causa de todo, que algo en mí provocaba aquello. Mi padre reforzaba esa idea con sus palabras. Si fueras una buena hija, no tendría que corregirte. Corregir. Así lo llamaba, como si meter un palo de escoba en una niña fuera una lección de vida. Y mi madre, con su silencio, validaba cada una de esas palabras. Intenté hablar con ella una vez poco después de que todo comenzó. Era una noche fría y mi madre regresó tarde de la iglesia. Me encontró despierta, envuelta en mi cobija, con los ojos hinchados de tanto llorar. «¿Qué pasa, niña? ¿No puedes dormir?», preguntó, como si no notara el terror en mi cara. Abrí la boca para contarle, para suplicarle que me protegiera, pero las palabras no salieron. La amenaza de mi padre resonaba en mi cabeza. «Te mato a ti y a tu madre». Bajé la mirada y negué con la cabeza. «Entonces duérmete, mañana hay escuela», dijo ella y cerró la puerta. Su indiferencia fue como un cuchillo. Esa noche entendí que no podía contar con ella, que estaba sola en esa casa terracota que ahora era mi cárcel. En la escuela me convertí en una sombra. Antes era una niña alegre, aunque tímida, que compartía risas con sus amigas. Pero después de esa noche me senté al fondo del salón, con mangas largas para cubrir los moretones, evitando el contacto con todos. Los maestros notaban que algo andaba mal. Mis calificaciones, que antes eran buenas, comenzaron a caer. Pero en esa época nadie se metía en los asuntos de una familia. «Cosas de casa», decían, y pasaban de largo. Solo una maestra, doña Lourdes, parecía mirarme de manera diferente, con una compasión que no entendía entonces. Pero aún no estaba lista para hablar, no con el miedo que me apretaba la garganta. El abuso se volvió una rutina. Cada noche que mi madre salía, o incluso cuando estaba en casa, mi padre encontraba una excusa. La escoba siempre estaba ahí, en la esquina de la cocina, como una amenaza silenciosa. Aprendí a leer su humor, a saber cuándo vendría por mí. El sonido de sus pasos en el pasillo, el crujido de la puerta, el roce de la escoba contra la pared, todos eran señales que hacían que mi corazón se acelerara. Me encerraba en mí misma durante esos momentos, imaginando que estaba en otro lugar, en un campo lleno de flores, lejos de la casa terracota. Pero no importaba cuánto intentara escapar en mi mente, mi cuerpo seguía ahí, soportando el dolor. A veces me preguntaba si otras niñas vivían lo mismo. ¿Era esto normal en otras casas? ¿Había otras escobas en otras cocinas? La idea me aterraba, pero también me hacía sentir menos sola, aunque de una manera triste. En el pueblo todo seguía igual. Los vecinos seguían saludando. Los domingos en la iglesia eran un desfile de hipocresía, con mi padre cantando himnos y mi madre rezando el rosario. Yo, en cambio, me sentaba en la banca, mirando al suelo, sintiendo que Dios también me había abandonado. Si lees esto y alguna vez has sentido un dolor que no puedes explicar, un miedo que te roba el aliento, quiero que sepas que no estás solo. A veces el primer paso es simplemente reconocer que lo que vives no es normal, que no lo mereces. En mi caso tardé años en entenderlo, pero esa semilla de resistencia comenzaba a crecer. Pronto te contaré cómo esa semilla se convirtió en un grito, en un acto de valentía que cambió todo. Pero antes dime, ¿alguna vez un objeto cotidiano, algo tan simple como una escoba, te ha hecho temblar? Comparte tu historia si te atreves. La traición de mi madre fue un golpe más profundo que cualquier abuso físico. Mi padre podía herirme el cuerpo, pero el silencio de mi madre, doña Cleofas, rompió mi corazón.
Ella, que enseñaba a niños a leer y escribir, que rezaba el rosario con devoción, que mantenía la casa impecable, eligió cerrar los ojos ante el horror que vivía su hija. Al principio, quise engañarme, creer que no sabía, que no veía las señales, los moretones que escondía bajo mangas largas, el temblor en mis manos cuando pasaba cerca de la cocina, las noches en que despertaba gritando por pesadillas. Pero una noche, cuando tenía 9 años, la verdad se reveló como una bofetada. Estaba en mi cuarto, acurrucada, con el cuerpo adolorido después de otro castigo. La puerta se entreabrió y por la rendija vi sus ojos. Mi madre estaba ahí, en el casillo, mirando mientras mi padre usaba la escoba. Nuestros ojos se encontraron, y en los suyos no había amor, ni sorpresa, ni dolor, solo una resignación fría, como si aquello fuera parte de la rutina. Cerró la puerta despacio y se fue, dejándome sola con mi sufrimiento. Esa mirada me destrozó. Hasta entonces había guardado una chispa de esperanza, una ilusión infantil de que mi madre me salvaría, de que un día entraría al cuarto, gritaría, lo detendría. Pero esa noche entendí que no lo haría. No era solo víctima del miedo o de mi padre, era cómplice. Su silencio era una traición más cruel que los golpes, porque venía de quien debía protegerme. A partir de entonces, su papel en el abuso se volvió más activo. No participaba directamente, pero preparaba el terreno. «María, ve a bañarte, tu padre ya viene», decía con la misma naturalidad con que me pedía recoger la mesa. Lavaba las sábanas manchadas, curaba mis heridas visibles para que nadie en la escuela sospechara. Me miraba con reproche si llegaba tarde, como si mi retraso justificara lo que ocurría por las noches. Una vez, cuando tenía 10 años, intenté confrontarla. Había caído en el camino a casa, y mi falda estaba sucia de lodo. Mi padre se enfureció al verme. «¡A la recámara!», ordenó, y yo sabía lo que venía. Mientras él tomaba la escoba, noté que la puerta no estaba del todo cerrada. Por la rendija, vi a mi madre parada en el pasillo, mirando. Sostuve su mirada, suplicando en silencio que interviniera, pero no lo hizo. Cuando terminó, me arrastré a mi cama, y ella entró al cuarto. «¿Por qué lo permites, mamá?», susurré con la voz rota. Su respuesta fue una bofetada, la primera que me dio. «¡Cállate! ¿Crees que es fácil para mí? Él es tu padre, tiene derecho, y tú lo provocas con esa actitud». Sus palabras me cortaron más hondo que cualquier palo de escoba. Según ella, yo, una niña de 10 años, era la culpable. Ese día, algo murió en mí, la esperanza de que mi madre pudiera salvarme. A partir de entonces, su complicidad fue descarada. No solo permitía los abusos, sino que los facilitaba. Inventaba pretextos para que mi padre me corrigiera, que no había barrido bien el patio, que había respondido mal, que mi tarea no estaba perfecta. «María necesita corrección, Jeremías», decía, como si fuera una frase ensayada entre ellos. A veces notaba un brillo extraño en su mirada mientras observaba, como si disfrutara del poder que tenía al verme sufrir. Era como si al castigarme, ella se sintiera superior, intocable, limpia de cualquier culpa. Una vez, cuando estaba enferma, con fiebre alta, pensé que al menos ese día me dejarían en paz. Mi madre me puso un trapo húmedo en la frente y por un momento sentí su cuidado. Pero cuando mi padre entró al cuarto y se sentó en la cama, ella salió, sin decir nada, cerrando la puerta. Esa noche, él dijo que necesitaba sacar la enfermedad de mí. Fue peor que nunca, y mi madre, desde el otro lado de la puerta, solo discutió con él por el riesgo de un escándalo, no por mi dolor. En la escuela me volví aún más invisible. Mis calificaciones seguían cayendo y los maestros murmuraban entre ellos, pero nadie preguntaba directamente. Solo doña Lourdes, mi maestra de historia, parecía notar algo más. Sus ojos, detrás de esos lentes grandes que siempre se le resbalaban, me miraban con una comprensión que me desconcertaba. Una vez me preguntó,
María, ¿está todo bien en casa? Quise hablar, pero el miedo era más grande. Las amenazas de mi padre resonaban en mi cabeza y la traición de mi madre me recordaba que no podía confiar en nadie. Bajé la mirada y dije que sí, como siempre. El pueblo seguía ciego. Los vecinos me veían pasar con mi mochila y me sonreían, ajenos a mi infierno. En la iglesia, mi madre seguía siendo la devota perfecta y mi padre, el hombre ejemplar. Pero yo vivía atrapada, con el corazón acelerado cada vez que escuchaba la llave en la puerta. La casa terracota no era solo mi hogar, era mi prisión. Y mi madre, con su silencio y su complicidad, era una de las carceleras. Si lees esto y has sentido la traición de alguien que debía protegerte, quiero que sepas que ese dolor no te define. En mi caso, la traición de mi madre fue el comienzo de una rabia que años después me dio la fuerza para luchar. Pronto te contaré cómo esa rabia se convirtió en un plan, en un grito de libertad. Pero antes, dime, ¿alguna vez alguien en quien confiabas te dio la espalda? Vivir con el miedo diario era como caminar sobre un alambre, sabiendo que en cualquier momento podía caer al abismo. A los 10 años, mi infancia ya no existía, solo quedaba una niña que sobrevivía, que respiraba con dificultad bajo el peso de un secreto que no podía contar. Los abusos de mi padre no eran algo ocasional, se habían convertido en una rutina, tan predecible como el sonido de la llave en la puerta a las 6 de la tarde. Cada día traía un nuevo pretexto, una tarea mal hecha, una mirada que él interpretaba como desobediencia o simplemente su mal humor. La escoba, siempre en la esquina de la cocina, era una presencia constante, un recordatorio de que no había escape. Su mango de madera, gastado por el uso, se había grabado en mi memoria como el símbolo de mi tormento. No podía mirar una escoba sin temblar, sin sentir el frío de la madera en mi piel. Mi cuerpo comenzaba a cambiar, y con esos cambios llegó un nuevo tipo de miedo. A los 10 años, mi pecho empezaba a crecer, mis caderas se ensanchaban y mi primera menstruación llegó como un secreto que escondí con pánico. Tenía miedo de que esos cambios hicieran que los abusos empeoraran, y así fue. Mi padre, ahora obsesionado con la posibilidad de un embarazo, tomaba precauciones brutales, métodos que me causaban más dolor y humillación. «Si traes un bastardo, te mato y te tiro al río», amenazaba. Sus palabras me hacían sentir que mi cuerpo no era mío, que era un peligro, una fuente de problemas. Mi madre, por su parte, revisaba mi ropa interior cada mes para asegurársele que seguía menstruando. No lo hacía por preocupación, sino para evitar el escándalo que un embarazo representaría para la familia perfecta que fingían ser. En la escuela, me había convertido en la niña extraña, la que nunca sonreía, la que siempre usaba mangas largas aunque el sol de Chiapas quemara. Me sentaba al fondo del salón con la cabeza baja, evitando cualquier contacto. Mis calificaciones, que alguna vez fueron buenas, se desplomaron. ¿Cómo concentrarme en matemáticas cuando mi cuerpo dolía constantemente? ¿Cómo aprender historia cuando mi mente estaba atrapada en la casa terracota esperando el próximo abuso? Mis maestros notaban que algo andaba mal, pero en esa época los problemas de familia eran sagrados. Nadie preguntaba más allá de un «¿Estás bien, María?». Yo mentía, decía que sí, porque el miedo a las consecuencias era más grande que mi deseo de hablar. Mi madre no solo permitía los abusos, los facilitaba con una frialdad que aún me estremece. Una tarde, llegué tarde de la escuela porque me había quedado ayudando a limpiar el pizarrón. Entré a la casa y la encontré tejiendo en la sala, con esa calma que escondía algo oscuro. «Tu padre te está esperando en la recámara», dijo sin levantar la vista. Me quedé paralizada, con la mochila resbalando de mis hombros. «Mamá, por favor», supliqué, pero ella solo respondió: «Ve rápido antes de que empeore». Empeorar, como si lo que vivía no fuera ya el infierno. Esa noche, mientras mi padre usaba la escoba, mi madre se quedó en la sala, tejiendo, como si el sonido de mis gritos fuera solo parte del ruido de la casa. El aislamiento era total. No tenía amigos, no tenía familia cercana a quien recurrir. La casa terracota era una fortaleza, con ventanas clavadas y puertas con candado. Intenté acercarme a una vecina una vez, doña Rosa,
una señora mayor que siempre me regalaba un dulce cuando pasaba por su puesto de frutas. Pero cuando intenté hablar, las palabras se atoraron. «¿Qué tienes, pequeña?», preguntó, y yo solo negué con la cabeza. El miedo a que mi padre cumpliera sus amenazas era más grande que mi valentía. Además, ¿quién me creería? Mi padre era don Jeremías, el fiscal respetado, mi madre, la maestra ejemplar. Yo era solo una niña callada, torpe, problemática. A veces en las noches me escondía bajo la cama, como si eso pudiera protegerme. Mojaba la cama de vez en cuando, algo que me avergonzaba profundamente a los 10 años, pero que solo daba más pretextos para los castigos. «Mira cómo ensucias todo», decía mi padre. Y mi madre asentía, como si mi cuerpo fuera una ofensa. Las pesadillas eran constantes. Soñaba con la escoba, con mi padre persiguiéndome, con mi madre cerrando la puerta mientras yo gritaba. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, y me quedaba despierta hasta el amanecer, temiendo que él volviera. Sin embargo, en medio de ese miedo, algo comenzaba a crecer dentro de mí. No lo reconocía entonces, pero era una chispa de rabia, un rechazo a aceptar que ese sería mi destino. Miraba a las otras niñas en la escuela, riendo, corriendo, viviendo, y me preguntaba, ¿por qué yo no podía tener eso? ¿Por qué mi casa era una prisión mientras las suyas eran refugios? Esa pregunta, aunque pequeña, empezó a alimentar una fuerza que no sabía que tenía. No tenía idea de cómo escapar, pero algo en mí se negaba a rendirse. Si estás leyendo esto y vives con miedo, si sientes que no hay salida, quiero que sepas que esa chispa dentro de ti existe, aunque ahora parezca diminuta. En mi caso, esa chispa tardó años en convertirse en fuego, pero cuando lo hizo, cambió todo. Pronto te contaré cómo ese miedo se transformó en acción, cómo una niña asustada encontró el valor para luchar. Pero antes dime, ¿alguna vez has sentido que tu vida es una prisión? Comparte, si te animas, y sigamos juntos este camino. Intentos fallidos de escapar marcaron mis años de infancia, cada uno dejando cicatrices más profundas, no solo en mi cuerpo, sino en mi alma. A los 10 años, ya no era la niña que jugaba bajo el guayabo en el patio de la casa terracota. Era una sombra que vivía contando los minutos hasta el próximo abuso. La escoba, siempre en la esquina de la cocina, era una amenaza constante, un recordatorio de que no había salida. Pero dentro de mí, la chispa de resistencia que empezaba a crecer me empujaba a buscar una forma de romper esas cadenas, aunque fuera torpemente, como lo hace una niña desesperada. Intenté resistir, intenté huir, pero cada esfuerzo chocaba contra el muro de miedo y control que mis padres habían construido a mi alrededor. Mi primer intento de resistencia fue a los 10 años. Había reunido un poco de valor, alimentado por la rabia de saber que lo que vivía no era justo. Una noche, cuando mi padre vino con la escoba, lo empujé con todas mis fuerzas y corrí hacia la puerta de entrada. Mis manos temblorosas alcanzaron el cerrojo, pero mi madre estaba ahí, bloqueando el camino. «¿A dónde crees que vas, María?», dijo, con una voz fría que no reconocí. «Vuelve allá, tu padre no ha terminado». Me empujó de regreso hacia él, como quien devuelve un objeto prestado. Esa noche, el castigo fue peor que nunca. No solo la escoba, sino golpes que me dejaron moretones que tardaron semanas en desvanecerse. Aprendí que resistir físicamente solo traía más dolor. Entonces intenté escapar de verdad. A los 11 años, junté un pequeño bulto con lo esencial: una muda de ropa, un cepillo de dientes, viejo, y mi muñeca de trapo, la misma que mi madre me había hecho para mi 8º cumpleaños. Esperé hasta la medianoche, cuando pensé que ambos dormían. Probé la ventana de mi cuarto, pero estaba clavada. Intenté la puerta de entrada, cerrada con candado. La cocina, lo mismo. La casa terracota era una prisión perfecta, diseñada para mantenerme atrapada. Terminé sentada en el suelo de la cocina, con el bulto en el regazo, llorando en silencio. Fue entonces cuando vi la escoba en la esquina. Por un momento pensé en romperla, en quemarla, en hacer algo para que dejara de ser mi tormento. Pero el sonido de pasos me detuvo.
Mi padre estaba despierto, parado en la puerta, con los ojos inyectados de rabia. «¿Qué estás haciendo?», gruñó. Lo que siguió fue una paliza que me dejó inconsciente. Desperté en el suelo, con el cuerpo tan adolorido que apenas podía moverme. Mi madre, al encontrarme, solo suspiró. «¿Ves lo que provocas?». Cada intento fallido me hundía más en la desesperación, pero también alimentaba mi rabia. Comencé a odiar la casa, a mis padres, a mí misma por no ser lo suficientemente fuerte para escapar. Pero también empecé a notar cosas. La forma en que mi madre manipulaba las situaciones para justificar los abusos, cómo mi padre usaba su posición en el municipio para mantener a todos a raya. Nadie sospechaba de ellos porque eran la familia perfecta. En el pueblo seguían siendo don Jeremías, el fiscal respetado, y doña Cleofás, la maestra intachable. Yo, en cambio, era la niña rara, la que no hablaba, la que se escondía en mangas largas bajo el sol ardiente de Chiapas. En la escuela, mi aislamiento crecía. Las otras niñas jugaban en el recreo, reían, se contaban secretos. Yo me sentaba sola bajo un árbol, mirando al suelo, temiendo que alguien notara los moretones o preguntara por qué siempre estaba tan callada. Los maestros, aunque veían que algo andaba mal, no insistían, excepto doña Lourdes. Ella, con sus lentes grandes y su cabello siempre recogido, me miraba de una manera diferente, como si pudiera ver a través de mí. Una vez, después de clase, me llamó. «María, ¿está todo bien en casa?». Mi corazón se aceleró. Quise contarle todo, pero el miedo a las consecuencias, a que no me creyera, a que mi padre cumpliera sus amenazas me hizo callar. «Sí, maestra», murmuré, bajando la mirada. Ella no insistió, pero dijo, «Si necesitas hablar, estoy aquí». Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente, como una pequeña luz en la oscuridad. A pesar de los fracasos, no dejé de buscar formas de escapar, aunque fueran solo en mi cabeza. Soñaba con correr hasta el río Grijalva y dejar que el agua me llevara lejos. Fantaseaba con esconderme en el mercado entre los puestos de frutas hasta que alguien me encontrara y me llevara a un lugar seguro. Pero la realidad era cruel. No tenía a dónde ir, nadie a quien acudir. La casa terracota, con sus ventanas cerradas y sus puertas con candado, era mi mundo entero. Y sin embargo, esa chispa de rabia seguía creciendo, susurrándome que no podía rendirme, que debía haber una salida, aunque aún no la viera. Si estás leyendo esto y alguna vez has intentado escapar de algo que te lastima, quiero que sepas que cada intento, aunque fallido, es una prueba de tu fuerza. En mi caso, esos fracasos me enseñaron que necesitaba un plan, alguien que me ayudara, una oportunidad real. Pronto te contaré cómo esa chispa de rabia se convirtió en un fuego que me dio el valor para hablar. Pero antes, dime, ¿alguna vez has sentido que no hay salida, pero algo dentro de ti te empuja a seguir intentándolo? Comparte, si te animas, y sigamos juntos este camino. La chispa de la rabia que comenzó a crecer en mí a los 12 años fue lo que me mantuvo viva, aunque apenas lo entendía entonces. No era solo enojo, era una furia profunda, alimentada por la injusticia, el dolor y la traición. Cada abuso, cada noche con la escoba, cada mirada cómplice de mi madre añadía leña a ese fuego. Vivir en la casa terracota era como estar atrapada en un incendio lento, consumiéndome poco a poco. Pero esa rabia empezó a transformarse en algo nuevo, valor. No era el valor de los Heron de los cuentos, sino el de una niña que, a pesar del miedo, se negaba a aceptar que ese sería su destino. Sabía que si seguía así, no sobreviviría. Era simple. O encontraba una salida o me apagaría para siempre. En la escuela seguía siendo la niña invisible, sentada al fondo, con la mirada perdida, pero algo había cambiado dentro de mí. Observaba a las otras niñas, sus risas, sus juegos, y sentía una mezcla de envidia y determinación. ¿Por qué ellas podían ser libres y yo no? ¿Por qué mi casa era una prisión mientras las suyas eran hogares?
Esas preguntas alimentaban mi rabia, pero también me hacían soñar con un futuro diferente, uno donde no tuviera que esconderme bajo mangas largas o temer el sonido de la llave en la puerta. Sin embargo, el miedo seguía siendo mi carcelero. Las amenazas de mi padre resonaban en mi cabeza. Si hablas, te mato. Y la traición de mi madre me recordaba que no tenía nadie en quien confiar. O eso creía hasta que recordé las palabras de doña Lourdes, mi maestra de historia. Si necesitas hablar, estoy aquí. Esas palabras, dichas meses atrás, eran como un clavo al que me aferraba en medio de la tormenta. Doña Lourdes era diferente. No me miraba con lástima ni con juicio, sino con una comprensión que me desconcertaba. Sus lentes grandes, su cabello recogido en un chongo desordenado, su voz suave pero firme, todo en ella me hacía sentir que tal vez, solo tal vez, podía confiar en alguien. Pero hablar era un riesgo enorme. ¿Y si no me creía? ¿Y si le contaba a mi madre? ¿Y si mi padre se enteraba? El miedo me paralizaba, pero la rabia me empujaba. Había llegado a un punto donde no tenía nada que perder. Una tarde, después de otra noche de abuso, me quedé mirando la escoba en la esquina de la cocina. La odiaba con cada fibra de mi ser, pero también entendí algo. Esa escoba era una prueba. Si lograba mostrarle al mundo lo que mi padre hacía con ella, tal vez alguien me creería. La idea era aterradora, pero también liberadora. Por primera vez sentí que podía hacer algo, que no era solo una víctima esperando el próximo golpe. Empecé a imaginar un plan, aunque aún era vago. Necesitaba pruebas, necesitaba a alguien que me ayudara, necesitaba que el mundo viera la verdad detrás de la fachada de la familia perfecta. En la escuela comencé a observar a doña Lourdes con más atención. Notaba cómo se quedaba después de clases, corrigiendo cuadernos, siempre con una sonrisa para los alumnos que se acercaban. Una vez, me pidió que me quedara a ayudarla a ordenar el salón. Mientras recogíamos los libros, me preguntó, «María, ¿por qué siempre estás tan callada?» Su tono no era de reproche, sino de genuina preocupación. Quise hablar, pero las palabras se atoraron. «Solo estoy cansada, maestra», mentí. Ella asintió, pero sus ojos decían que no me creía. «Cuando estés lista, aquí estoy», dijo. Y esas palabras se grabaron en mi corazón como un faro en la oscuridad. Esa noche, en mi cama, tomé una decisión. No podía seguir viviendo así. Había intentado resistir, había intentado escapar, pero nada había funcionado. La única salida era hablar, contarle todo a doña Lourdes, arriesgarme a que me creyera. Era un salto al vacío, pero prefería caer que seguir atrapada en la casa terracota. Me imaginé cómo sería vivir sin miedo, sin la escora, sin las amenazas. La idea parecía un sueño imposible, pero esa rabia, ese fuego que crecía en mí, me decía que valía la pena intentarlo. Si fallaba, al menos habría luchado. Si funcionaba, podría ser libre. El miedo no desapareció, pero ahora tenía un propósito. Empecé a planear en mi cabeza cómo hablar con doña Lourdes, qué palabras usar, cómo convencerla de que no estaba mintiendo. Sabía que no sería fácil. Mi padre era un hombre poderoso en el pueblo y mi madre una maestra respetada. ¿Quién le creería a una niña de 12 años contra 2 adultos ejemplares? Pero la rabia me daba fuerza. Cada moretón, cada lágrima, cada noche de dolor era una razón para seguir adelante. No sabía cómo, pero iba a encontrar una manera de salir. Si estás leyendo esto y sientes que estás atrapado en un lugar oscuro, quiero que sepas que esa rabia, ese deseo de cambio, es tu mayor arma. No importa cuán pequeña parezca, esa chispa puede convertirse en un incendio que queme las cadenas que te atan. Pronto te contaré cómo esa chispa me llevó a doña Lourdes, a un plan arriesgado que lo cambió todo. Pero antes, dime, ¿alguna vez has sentido una rabia que te empuja a actuar, aunque tengas miedo? Comparte si te animas y sigamos juntos este camino. Doña Lourdes, mi salvación, fue la primera persona que vio más allá de la niña callada y rota que era. A los 12 años, atrapada en la casa terracota, con el miedo como sombra constante, sus palabras, «Si necesitas hablar, estoy aquí», se convirtieron en un salvavidas. Doña Lourdes era mi maestra de historia, una mujer bajita, de cabello rizado siempre recogido y lentes grandes que se le resbalaban por la nariz. Su voz era suave, pero tenía una fuerza que inspiraba respeto.
En sus clases hablaba de héroes y revoluciones con tanta pasión que por un momento me hacía olvidar el infierno que vivía en casa. Pero lo que más me marcaba era su mirada. No era de lástima ni de juicio, sino de comprensión, como si supiera algo que yo aún no entendía. En la escuela, yo era un fantasma. Me sentaba al fondo, con mangas largas para cubrir los moretones, evitando el contacto con todos. Pero doña Lourdes parecía notarme siempre. A veces me dejaba una manzana en el pupitre o me pedía que me quedara después de clase para ayudarla con algo sencillo, como ordenar los mapas. Esas pequeñas atenciones eran un bálsamo para mi alma herida. Una tarde, cuando tenía 12 años, me llamó después de clase. «María, ¿está todo bien en casa?», preguntó ajustándose los lentes. Mi corazón se aceleró. Quise contarle todo: la escoba, los abusos, la traición de mi madre. Pero el miedo era más grande. Las amenazas de mi padre resonaban en mi cabeza y la idea de que nadie me creyera me paralizaba. «Sí, maestra», murmuré, bajando la mirada. Ella no insistió, pero dijo: «Cuando estés lista, aquí estoy». Esas palabras se quedaron conmigo, como una semilla que esperaba el momento de germinar. Esa semilla comenzó a crecer cuando mi rabia se volvió más fuerte que mi miedo. A los 13 años entendí que no sobreviviría mucho más si seguía en silencio. La casa terracota era una prisión y mi cuerpo un campo de batalla. Cada abuso dejaba más marcas, no solo físicas, sino en mi alma. Pero la idea de hablar con doña Lourdes empezó a tomar forma. Sabía que era un riesgo enorme. Mi padre era don Jeremías, el fiscal respetado. Mi madre, doña Clofás, la maestra intachable. ¿Quién le creería a una niña problemática contra ellos? Sin embargo, la chispa de rabia que había nacido en mí me empujaba. No quería morir en esa casa. No quería que la escoba fuera lo último que recordara de mi vida. Un miércoles de abril de 1967 tomé la decisión. Había soportado otra noche de abuso y el dolor en mi cuerpo era insoportable. En la escuela apenas podía sentarme en la silla. Doña Lourdes lo notó. Durante la clase de historia, mientras hablaba de la guerra de Reforma, sus ojos se detuvieron en mí más de lo usual. Al sonar la campana, me pidió que me quedara. Cerró la puerta del salón, jaló una silla y se sentó frente a mí. «María, ¿está todo bien en casa?», dijo con una voz tan tranquila que me desarmó. Abrí la boca, pero las palabras se atoraron. Años de silencio, de amenazas, de miedo me tenían atrapada. «No tienes que tener miedo», añadió, y algo en su tono me dio valor. Mi padre abusa de mí desde hace años. Solté, casi sin respirar. Las palabras salieron como un río desbordado, crudas, desordenadas. Conté todo: la escoba, el dolor, las amenazas, la complicidad de mi madre. Esperaba que doña Lourdes se sorprendiera, que dudara, que me mirara con asco. Pero no lo hizo. Sus ojos, detrás de esos lentes grandes, se llenaron de lágrimas, pero también de una rabia contenida. «Te creo», dijo. Y esas dos palabras fueron como un abrazo que nunca había recibido. «No es tu culpa, María. Son ellos los monstruos, no tú». Lloré como nunca, no de dolor, sino de alivio. Por primera vez alguien me veía, alguien me creía. Doña Lourdes me contó entonces su propia historia. Cuando tenía mi edad, había sufrido abusos de su padrastro, y su madre, como la mía, fingió no ver. «Huí de casa», confesó, «pero nunca denuncié. No quiero que tú pases por lo mismo». Su historia me dio esperanza, pero también miedo. Si ella, tan fuerte, no había logrado justicia, ¿cómo lo haría yo? «Vamos a sacarte de ahí», prometió con una determinación que me contagió. Pero necesitaba pruebas. Mi palabra contra la de mis padres no sería suficiente en un pueblo donde ellos eran intocables. Los moretones ayudan, pero lo ideal sería algo que no pueda negar, como atraparlos en el acto. La idea me dio escalofríos. Significaba soportar un abuso más, pero si era la última vez, valía la pena. Esa tarde salimos del salón con un plan.
Doña Lourdes contactaría a un amigo abogado que trabajaba en casos de abuso infantil. Yo, mientras tanto, debía seguir actuando normal en casa, sin levantar sospechas. «Eres muy valiente, María», me dijo apretándome la mano. No me sentía valiente, me sentía aterrorizada, pero también esperanzada. Por primera vez, no estaba sola. Tenía una aliada, alguien que creía en mí. Esa noche, en mi cama, miré el techo oscuro de mi cuarto y sentí algo nuevo, una chispa de libertad. No sabía si el plan funcionaría, pero estaba decidida a intentarlo. Si estás leyendo esto y sientes que nadie te creerá, quiero que sepas que siempre hay alguien como Doña Lourdes ahí afuera, alguien que extenderá la mano si te atreves a hablar. Pronto te contaré cómo esa chispa se convirtió en un plan arriesgado que lo cambió todo. Pero antes, dime, ¿alguna vez alguien te dio esperanza cuando todo parecía perdido? Comparte si te animas y sigamos juntos este camino. El plan para conseguir pruebas fue el primer paso real hacia mi libertad, pero también el más aterrador. A los 13 años, con el cuerpo marcado por años de abuso y el alma cargada de rabia, entendí que necesitaba algo concreto para que el mundo viera la verdad detrás de la fachada de mi familia. Doña Lourdes, mi maestra de historia, se convirtió en mi aliada, mi guía en un camino lleno de riesgos. «Necesitamos pruebas, María», me dijo aquel día en el salón, con sus lentes resbalándose por la nariz y una determinación que me daba fuerza. «Tu palabra es poderosa, pero contra tus padres necesitamos algo que no puedan negar». La idea de recolectar pruebas significaba soportar un abuso más, tal vez el último, pero también requería astucia, algo que una niña como yo apenas empezaba a desarrollar. El plan era simple, pero peligroso. Doña Lourdes me explicó que los moretones en mi cuerpo eran evidencia, pero no suficiente. En un pueblo como San Cristóbal, donde mi padre, don Jeremías, era un fiscal respetado, y mi madre, doña Cleofas, una maestra venerada, mi testimonio podía ser descartado como la mentira de una niña problemática. Necesitábamos algo irrefutable, algo físico. La escoba, ese objeto que había sido mi tormento durante 5 años, se convirtió en el centro del plan. «Si podemos mostrar lo que él hace con esa escoba, nadie podrá dudar», dijo doña Lourdes, con una mezcla de tristeza y resolución. Pero obtenerla no sería fácil. Mi padre era cuidadoso, y mi madre, con su obsesión por las apariencias, mantenía la casa bajo control. Cualquier cambio, por pequeño que fuera, podía levantar sospechas. Comencé a observar la casa terracota con nuevos ojos, no como una prisión, sino como un campo donde podía encontrar armas para mi liberación. Noté que en el almacén de la escuela había escobas viejas, similares a la que mi padre usaba. Una idea arriesgada tomó forma. Podía cambiar la escoba de la cocina por una del almacén, llevándome la original como prueba, pero necesitaba hacerlo sin que nadie lo notara, y eso requería tiempo y paciencia. Durante semanas planeé cada detalle. Aprovechaba los momentos en que el conserje dejaba el almacén abierto para estudiar las escobas. Una tarde, cuando nadie miraba, tomé una que parecía casi idéntica. Mismo mango de madera, mismas cerdas de palma. La escondí en mi mochila, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos lo escucharían. En casa, todo debía parecer normal. Seguía la rutina, iba a la escuela, hacía mis tareas, ayudaba en la cocina, mantenía la cabeza baja. Pero por dentro temblaba de nervios. Sabía que un error podía costarme todo. Mi madre, con su mirada de halcón, parecía notar cada pequeño cambio en mi comportamiento. Una vez, mientras lavaba los platos, me preguntó: «¿Por qué estás tan callada, María?» «No estoy callada, mamá», respondí, forzando una sonrisa. Ella me miró fijamente, como si intentara leer mis pensamientos, pero no dijo más. Mi padre, por su parte, seguía con su ritual de abusos, ajeno a que yo estaba tramando algo. Cada noche con la escoba era una prueba de mi resistencia,
un recordatorio de por qué debía seguir adelante. Doña Lourdes también tenía su parte del plan. Me prestó una cámara vieja, una de esas que usaba para documentar excursiones escolares, y me enseñó a tomar fotos de mis moretones en secreto. «Es duro, María, pero estas fotos pueden salvarte», me dijo, con lágrimas en los ojos. Me escondía en el baño, con la puerta cerrada, y tomaba fotos de las marcas en mis muslos, mi espalda, mi abdomen. Cada clic de la cámara era un acto de valentía, pero también de dolor. Ver mi cuerpo herido en el espejo era como enfrentarme a una verdad que quería olvidar. Guardaba las fotos en un sobre que doña Lourdes me había dado, escondido bajo una tabla suelta en mi cuarto. El plan avanzaba, pero el miedo no me abandonaba. ¿Y si fallaba? ¿Y si mis padres descubrían la escoba cambiada? ¿Y si doña Lourdes no lograba convencer a las autoridades? Pero cada vez que dudaba recordaba sus palabras, «te creo». Esas dos palabras me daban fuerza para seguir. Doña Lourdes, mientras tanto, contactó a su amigo abogado, un hombre que trabajaba en casos de abuso infantil. «Es un hombre bueno, María», me aseguró. «Va a ayudarnos». Pero todo dependía de las pruebas. Sin ellas, no había caso, no había justicia, no había libertad. Una noche, mientras mi padre dormía y mi madre corregía cuadernos en la sala, hice el cambio. Después de otro abuso, cuando todos estaban dormidos, saqué la escoba del almacén que había escondido bajo mi cama y la llevé a la cocina. Con manos temblorosas cambié las escobas, asegurándome de que la nueva estuviera en la misma posición exacta. La original la envolví en un trapo y la escondí en mi mochila. Apenas dormí esa noche, temiendo que mi padre notara la diferencia. Pero no lo hizo. Al día siguiente, todo siguió como siempre. Él salió al municipio, mi madre a la escuela, y yo llevé la escoba a doña Lourdes. Cuando se la entregué, su rostro se llenó de horror. «Dios mío, María», murmuró viendo las marcas en el mango, pruebas silenciosas de mi sufrimiento. «¡Lo lograste!». Guardó la escoba en una carpeta especial junto con las fotos de mis moretones. «Ahora me toca a mí», dijo, con una firmeza que me dio esperanza. El plan estaba en marcha, pero aún faltaba lo más difícil: esperar, fingir normalidad, soportar una noche más en la casa terracota mientras las autoridades actuaban. La última noche de horror fue la más difícil de mi vida, no por el dolor físico, que ya era parte de mi rutina, sino por la carga emocional de saber que podía ser el final de mi pesadilla. A los 13 años, con la escoba escondida como prueba y el plan con doña Lourdes en marcha, vivía en un estado de tensión constante. Cada paso en la casa terracota era calculado, cada palabra medida, para no levantar sospechas. Sabía que debía soportar un abuso más, tal vez el último, para que las autoridades tuvieran lo necesario para actuar. La idea me aterraba, pero la esperanza de libertad me daba fuerza. Esa noche, cuando escuché los pasos de mi padre en el pasillo, sentí que mi corazón iba a estallar, pero también una certeza: si todo salía bien, nunca más volvería a tocarme. Todo comenzó como siempre. Cenamos en silencio, mi padre hablando de algún problema en el municipio, mi madre asintiendo sin mirarme. Yo apenas probé la comida, con el estómago cerrado por los nervios. «María, ve a bañarte y a dormir», ordenó mi madre después de la cena, con esa voz fría que ya no me sorprendía. Obedecí, como siempre, pero mi mente estaba en otra parte. En mi cuarto me puse el camisón, me acosté y miré el techo oscuro, contando los minutos. La escoba que había cambiado por una del almacén estaba en la cocina y la original, envuelta en un trapo, ya estaba con doña Lourdes. Todo estaba en su lugar, pero el miedo a que algo fallara me consumía. ¿Y si mi padre notaba la diferencia? ¿Y si las autoridades no llegaban a tiempo? Alrededor de las 10, escuché el crujido de la puerta. Mi padre entró con la escoba en la mano, como tantas otras noches. «Levántate»,
dijo con esa voz autoritaria que me helaba la sangre. Me levanté, temblando, pero esta vez había algo diferente en mí. No era solo miedo, era determinación. Mientras soportaba el abuso, me aferré a la imagen de doña Lourdes, a sus palabras, «Te creo». Me imaginé un futuro sin esa casa, sin esa escoba, sin ese hombre que ya no reconocía como padre. Cada segundo de dolor era un paso más cerca de la libertad. Cerré los ojos y me repetí que esa sería la última vez, que pronto todo cambiaría. Cuando terminó, mi padre salió del cuarto sin decir nada, dejando la escoba apoyada en la pared. Me quedé en la cama, con el cuerpo adolorido, pero el alma encendida. No lloré esa noche, no como otras veces. En lugar de sentirme derrotada, me sentía victoriosa, porque sabía que había cumplido mi parte del plan. La escoba original estaba con doña Lourdes, las fotos de mis moretones estaban listas, y el abogado amigo de mi maestra ya había sido contactado. Todo dependía ahora de ellos, de que el sistema funcionara, de que alguien en este pueblo ciego por las apariencias decidiera escuchar a una niña. No dormí esa noche. Me quedé despierta, mirando por la ventana hacia la noche estrellada, preguntándome cómo sería vivir sin miedo. Imaginé un lugar donde pudiera reír, donde nadie me lastimara, donde no tuviera que esconderme. La idea parecía un sueño, pero por primera vez en años sentía que era posible. La casa terracota, con sus paredes color arcilla y sus ventanas cerradas, ya no se sentía como una prisión eterna. Era solo un lugar, y pronto lo dejaría atrás. Al día siguiente, fui a la escuela como siempre, con la mochila al hombro y el corazón acelerado. Doña Lourdes me esperaba en la puerta del patio, con una mirada que mezclaba preocupación y esperanza. «¿Lo lograste?», preguntó en un susurro. Asentí, con los ojos llenos de lágrimas. «Todo está listo, María», dijo apretándome la mano. «Hoy puede ser el día». Sus palabras me dieron un escalofrío, pero también una fuerza que no sabía que tenía. Regresé a clases, fingiendo normalidad, pero mi mente estaba en lo que vendría después. Doña Lourdes llevaría las pruebas al abogado y juntos irían al juzgado de menores. Si todo salía bien, esa noche no dormiría en la casa terracota. El día pasó en un borrón. No presté atención a las lecciones, no hablé con nadie. Solo miraba el reloj, contando las horas. Cuando sonó la campana final, tomé mi mochila y caminé hacia casa, con el corazón en la garganta. No sabía si las autoridades ya estaban actuando, si el plan había funcionado o si todo se derrumbaría. Al llegar a la casa terracota, mi madre estaba en la cocina, corrigiendo cuadernos. «Arréglate, tu padre viene temprano hoy», dijo sin mirarme. Obedecí, pero por dentro sentía una mezcla de miedo y esperanza. Si todo salía bien, esa sería mi última noche en esa casa. Si fallaba, no sabía si tendría fuerzas para seguir. Si estás leyendo esto y alguna vez has tenido que soportar un último dolor por una oportunidad de libertad, quiero que sepas que ese sacrificio no es en vano. En mi caso, esa noche fue el precio de mi escape, el último capítulo de mi infierno. Pronto te contaré cómo ese día marcó mi liberación, cómo la casa terracota quedó atrás. Pero antes, dime, ¿alguna vez has tenido que aferrarte a una esperanza para soportar algo imposible? Comparte si te animas y sigamos juntos este camino. El día de la liberación llegó como un relámpago que partió mi vida en dos, el antes y el después. Era una tarde de abril de 1967 y yo, con 13 años, caminaba hacia la casa terracota con el corazón en la garganta. El plan con doña Lourdes estaba en marcha. La escoba original, las fotos de mis moretones y mi testimonio estaban en manos de su amigo abogado, quien las presentaría al juzgado de menores. Pero hasta ese momento no había certeza de que funcionara. Mi padre, don Jeremías, era un fiscal influyente y mi madre, doña Cleofas, una maestra respetada. ¿Quién creería a una niña contra ellos? La duda me carcomía, pero la esperanza, esa chispa que doña Lourdes había encendido, me mantenía en pie. Llegué a casa después de la escuela, como siempre, con la mochila al hombro y la mirada baja. Mi madre estaba en la cocina, cortando verduras para la cena, con esa calma que escondía su complicidad. «Arréglate, tu padre llega temprano.
dijo sin mirarme. Obedecí, pero mi mente estaba en otra parte. Me bañé, me puse un vestido limpio y me senté en mi cuarto, esperando. No sabía si las autoridades actuarían ese día ni cómo lo harían. Cada ruido en la calle, un carro, pasos, voces, me hacía saltar. Miraba por la ventana, esperando ver algo, cualquier señal de que el plan estaba funcionando. Alrededor de las 5 de la tarde, escuché un golpe fuerte en la puerta principal. Mi madre dejó caer el cuchillo en la cocina, y su voz, siempre tan controlada, sonó nerviosa. ¿Quién es? Los golpes continuaron, seguidos de una voz autoritaria. ¡Abran! ¡Es la policía! Mi corazón dio un vuelco. Me quedé paralizada en mi cuarto con las manos apretando la sábana. Escuché a mi madre abrir la puerta, su tono cambiando a uno de indignación. ¿Qué pasa? Esto es un error. Pero las voces de los hombres no cedían. Doña Cleofas, tenemos una orden para revisar la casa y llevarnos a la menor. Pasos pesados resonaron en el pasillo. La puerta de mi cuarto se abrió, y un hombre con uniforme, acompañado de una mujer que parecía trabajadora social, entró. ¿Eres María?, preguntó la mujer con una voz suave pero firme. Asentí, temblando. No tengas miedo, ven con nosotros. Mi madre apareció en el umbral, con el rostro desencajado. No se la pueden llevar. Es mi hija. Esto es un ultraje. Pero el policía la detuvo. Señora, tenemos pruebas de abuso. Quédese donde está. La palabra pruebas resonó en mi cabeza. El plan había funcionado. La escoba, las fotos, mi testimonio, todo estaba en sus manos. Me llevaron a la sala, donde vi algo que nunca olvidaré. Mi padre, que acababa de llegar, estaba esposado, con la cara roja de furia. «¡Esto es una mentira! ¡Soy fiscal! ¡No pueden hacerme esto!», gritaba. Pero los policías no se inmutaron. La trabajadora social me envolvió en una manta y me sacó de la casa. Mientras cruzábamos el patio, vi la casa terracota por última vez. Sus paredes color arcilla, el guayabo en el fondo, la cocina donde la escoba ya no estaría. No sentí tristeza, solo alivio. Subí a una camioneta y mientras nos alejábamos, miré por la ventana. San Cristóbal seguía igual. Las calles empedradas, los vecinos asomándose curiosos, el cielo azul de Chiapas. Pero yo ya no era la misma. Me llevaron a una oficina en el juzgado de menores donde doña Lourdes me esperaba. Cuando la vi, corrí hacia ella y la abracé, llorando como nunca. «Lo hicimos, María», susurró, con lágrimas en los ojos. Me explicó que el abogado había presentado las pruebas esa mañana y un juez, impresionado por la gravedad del caso, ordenó mi rescate inmediato y la detención de mi padre. Mi madre no fue arrestada ese día, pero estaba bajo investigación. La escoba con sus marcas y las fotos de mis moretones fueron clave. «Nadie pudo negar lo que te hicieron», dijo doña Lourdes, apretándome la mano. Esa noche no regresé a la casa terracota. Me llevaron a una casa de acogida temporal, pero doña Lourdes prometió que no me dejaría sola. «Voy a pelear para que vengas conmigo», dijo, y supe que lo cumpliría. Por primera vez en años, dormí sin miedo a los pasos en el pasillo, sin el peso de la escoba en mi mente. Soñé con un campo lleno de flores, como los que imaginaba para escapar durante los abusos. Pero esta vez no era una fantasía. Era el comienzo de una nueva vida. La liberación no fue el fin del dolor, pero sí el inicio de la sanación. La casa terracota quedó atrás, junto con los monstruos que la habitaban. Mi padre perdió su puesto y enfrentó un juicio. Mi madre, aunque no fue arrestada de inmediato, quedó marcada por la vergüenza. Pero eso vendría después. En ese momento solo importaba una cosa. Era libre. Gracias a doña Lourdes, a mi propia rabia, a esa chispa que nunca se apagó, había salido del infierno. Si estás leyendo esto y sientes que tu vida está atrapada, quiero que sepas que la libertad es posible, aunque ahora parezca lejana. En mi caso, ese día marcó el fin de mi prisión y el comienzo de un camino nuevo. Pronto te contaré cómo fue mi vida con doña Lourdes, cómo aprendí a vivir sin miedo. Pero antes dime, ¿alguna vez has sentido que un momento cambió tu vida para siempre? Comparte si te animas y sigamos juntos este camino. Un nuevo comienzo con Lourdes fue como despertar de una pesadilla interminable y descubrir que el mundo podía ser diferente. A los 13 años, después de mi liberación de la casa terracota,
Dejé atrás las paredes color arcilla, la escoba en la cocina y el miedo que me había acompañado durante tanto tiempo. Doña Lourdes, mi maestra de historia, no solo fue mi salvadora al ayudarme a reunir las pruebas contra mis padres, también se convirtió en mi refugio, en la madre que nunca tuve. Esa primera noche, cuando salí de la casa de acogida temporal y llegué a su hogar, sentí algo que no reconocí al principio: seguridad. La casa de doña Lourdes era pequeña, en una calle tranquila de San Cristóbal, con paredes blancas cubiertas de enredaderas y un patio lleno de macetas con geranios y hierbas de olor. Olía a pan recién horneado y a café, aromas que, para mí, eran nuevos, porque en la casa terracota todo olía a cera de piso y a miedo. «Esta es tu casa ahora, María», me dijo, mientras ponía una manta sobre el sillón donde dormiría esa noche. No tenía un cuarto propio aún, pero no me importaba. Ese sillón, con su tela suave y gastada, era más hogar que cualquier cosa que hubiera conocido antes. Los primeros días fueron extraños. No sabía cómo actuar en un lugar donde no había amenazas, donde nadie me gritaba o me miraba con desprecio. Doña Lourdes era paciente, pero firme. Me dio reglas simples: ayudar con las tareas de la casa, ir a la escuela, descansar. Pero también me dio algo que nunca había tenido: libertad para ser yo misma. Me dejaba sentarme en el patio a leer sus libros de historia, me enseñaba a cocinar tortillas, me escuchaba cuando quería hablar, aunque al principio hablaba poco. El silencio ya no era un castigo, era un espacio para sanar. El miedo no desapareció de inmediato. Por las noches despertaba sudando, soñando con la escoba o con mi padre entrando a mi cuarto. A veces el sonido de una puerta cerrándose me hacía saltar. Doña Lourdes lo entendía. «Es normal, María», me decía, sentándose a mi lado, con una taza de té de manzanilla. «El cuerpo tarda en olvidar lo que la mente ya sabe. Estás a salvo». Me contó más de su propia historia, cómo había escapado de su padrastro y cómo, años después, encontró paz al ayudar a otros. «Tú eres mi oportunidad de hacer lo que no pude por mí misma», confesó una vez, con los ojos brillosos. Esas palabras me hacían sentir importante, no como una víctima, sino como alguien que valía la pena salvar. Volver a la escuela fue un desafío. Algunos niños murmuraban sobre lo que había pasado. Los chismes corrieron rápido en San Cristóbal. Pero doña Lourdes, que seguía siendo mi maestra, me defendía sin alzar la voz. Habló con el director y los otros maestros, asegurándose de que nadie me molestara. Poco a poco, comencé a levantar la cabeza en clase, a responder preguntas, a sonreír tímidamente. Las otras niñas, al principio curiosas, terminaron aceptándome. Una de ellas, Clara, me invitó a jugar canicas un día, y por primera vez en años reí de verdad, con esa risa que sale del alma. Doña Lourdes se convirtió legalmente en mi tutora unas semanas después. El proceso no fue fácil. Mi madre, aunque bajo investigación, intentó reclamarme, diciendo que todo había sido un malentendido. Pero las pruebas eran contundentes y el juez falló a mi favor. Vivir con doña Lourdes era como aprender a caminar de nuevo. Me enseñó cosas simples como trenzarme el cabello y cosas profundas como quererme a mí misma. «Eres más que lo que te hicieron, María», me repetía. «Eres fuerte, eres valiente y tienes un futuro por delante». San Cristóbal, que antes era un pueblo de sombras, empezó a sentirse diferente. Caminaba por las calles empedradas con doña Lourdes, comprábamos frutas en el mercado, íbamos a misa los domingos, aunque yo aún luchaba con mi fe. Los vecinos, que al principio chismorreaban, terminaron aceptándome como la niña de doña Lourdes. Poco a poco, el peso de la casa terracota se desvanecía, aunque nunca desapareció del todo. Había noches en que miraba el cielo estrellado desde el patio y me preguntaba si alguna vez olvidaría por completo. Pero también sabía que no necesitaba olvidar, necesitaba seguir adelante.
Ese nuevo comienzo no fue perfecto, pero fue mío. Por primera vez tenía un hogar, alguien que me quería de verdad y la posibilidad de soñar. Doña Lourdes me dio alas, no para volar de inmediato, sino para aprender que podía hacerlo algún día. Pronto te contaré cómo enfrenté el juicio contra mis padres, cómo la justicia llegó, aunque no de la forma que esperaba. Pero antes, dime, ¿alguna vez alguien te dio un nuevo comienzo? ¿Un lugar donde sentirte seguro? Comparte si te animas y sigamos juntos este camino. El juicio y la justicia fueron un capítulo doloroso, pero necesario, en mi camino hacia la sanación. A los 13 años, viviendo ya con doña Lourdes en su casa llena de geranios, enfrenté el proceso legal contra mis padres, don Jeremías y doña Cleofas. No fue como en las películas, con un final rápido y heroico. Fue largo, agotador y lleno de momentos que me hicieron cuestionar si valía la pena. Pero también fue el momento en que mi voz, silenciada durante años, resonó por primera vez, no solo para mí, sino para un pueblo que había cerrado los ojos ante mi sufrimiento. El juicio comenzó en el verano de 1967, pocos meses después de mi liberación de la Casa Terracota. Doña Lourdes y su amigo abogado, don Miguel, me prepararon para lo que vendría. «No será fácil, María», me advirtió don Miguel, un hombre de bigote grueso y voz calmada. «Tendrás que contar tu historia frente a desconocidos, y ellos intentarán hacerte dudar». La idea me aterraba. Revivir cada abuso, cada noche con la escoba, cada traición de mi madre, era como abrir una herida que apenas empezaba a cerrar. Pero doña Lourdes me tomaba de la mano y me decía, «Tu verdad es tu fuerza, nadie puede quitártela». El día del juicio me puse un vestido azul que doña Lourdes me había comprado, el primero que elegí yo misma. El juzgado de San Cristóbal era un edificio viejo, con paredes descascaradas y ventiladores que apenas aliviaban el calor. La sala estaba llena. Vecinos curiosos, periodistas locales, autoridades del municipio. Ver a mi padre esposado, con el rostro endurecido, y a mi madre sentada a su lado con la cabeza baja, fue como enfrentar a los monstruos de mis pesadillas. Pero esta vez no estaba sola. Doña Lourdes estaba a mi lado, y don Miguel me guiaba con una confianza que me contagiaba. Cuando me llamaron al estrado, mis piernas temblaban. El juez, un hombre mayor con gafas pequeñas, me miró con seriedad, pero no con crueldad. «María, cuéntanos lo que pasó», dijo. Tomé aire y comencé a hablar. Conté todo: el primer abuso a los 8 años, la escoba, las amenazas, la complicidad de mi madre. Mi voz se quebraba, pero no me detuve. Las pruebas, la escoba con sus marcas, las fotos de mis moretones, el testimonio de doña Lourdes respaldaban cada palabra. La sala estaba en silencio, roto solo por los sollozos de algunas mujeres en el público. Mi padre gritó una vez, llamándome mentirosa, pero el juez lo calló. Mi madre no dijo nada, solo miraba al suelo, como si quisiera desaparecer. El abogado de mis padres intentó desacreditarme. «¿Por qué no hablaste antes?», preguntó, con un tono que me hizo sentir culpable. «¿No será que inventaste esto para vengarte de tus padres estrictos?». Cada pregunta era un golpe, pero doña Lourdes me había preparado. «Porque tenía miedo», respondí, mirando al juez, «porque él me amenazaba con matarme y mi madre no me protegía». Don Miguel presentó pruebas médicas que confirmaban los abusos y el testimonio de un doctor que examinó mis cicatrices selló el caso. La escoba, exhibida como evidencia, fue un golpe final. Nadie podía negar lo que esas marcas significaban. El juicio duró semanas, con idas y venidas al juzgado. Cada día era agotador, pero también liberador. Hablar, aunque doliera, era como soltar un peso que había cargado durante años. Finalmente, el juez dio su veredicto. Mi padre fue condenado a 15 años de prisión por abuso sexual y maltrato infantil, una sentencia dura para la época. Perdió su puesto como fiscal y su reputación quedó destrozada. Mi madre, aunque no fue encarcelada, fue declarada cómplice y perdió su licencia como maestra. También enfrentó una multa y la prohibición de acercarse a mí. El fallo fue un precedente en San Cristóbal,
un mensaje de que ni el poder ni las apariencias podían proteger a los culpables. Cuando salí del juzgado el último día, el aire de Chiapas me supo diferente. No era solo libertad, era justicia. Los vecinos, que antes murmuraban, ahora me miraban con una mezcla de respeto y culpa. Algunos se disculparon por no haber visto, por no haber preguntado, pero yo no los juzgaba, sabía cómo el silencio del pueblo protegía familias como la mía. Doña Lourdes me abrazó fuera del juzgado. «Lo lograste, María», dijo, con lágrimas en los ojos. «Ahora puedes empezar a vivir». La justicia no borró el dolor, pero me dio un cierre. Nunca volví a ver a mis padres. Mi padre murió en prisión años después y mi madre se mudó a otro estado, sola y olvidada. Yo, en cambio, tenía un nuevo hogar con doña Lourdes, una nueva vida que construir. Ese juicio no solo castigó a los culpables, me devolvió mi voz, mi derecho a ser escuchada. Fue el comienzo de mi sanación, aunque aún faltaba un largo camino. Si estás leyendo esto y buscas justicia, quiero que sepas que tu verdad importa, aunque el camino sea duro. En mi caso, ese juicio marcó el fin de mi infierno y el inicio de mi renacimiento. Pronto te contaré cómo reconstruí mi vida, cómo encontré amor y propósito. Pero antes dime, ¿alguna vez has sentido que hablar tu verdad cambió algo en ti? Comparte si te animas y sigamos juntos este camino. Reconstruyendo mi vida fue un proceso lento, lleno de tropiezos, pero también de momentos que me enseñaron que el dolor no define quién eres. A los 13 años, después del juicio que condenó a mi padre y marcó a mi madre, vivía con doña Lourdes en su casa de paredes blancas y geranios. San Cristóbal, que antes era un pueblo de sombras, comenzó a sentirse como un lugar donde podía respirar. Pero sanar no era solo dejar atrás la casa terracota o la escoba, era aprender a quererme, a confiar, a soñar con un futuro que alguna vez creí imposible. Los primeros años con doña Lourdes fueron de adaptación. Ella me dio un cuarto propio, con una cama cubierta de un rebozo colorido y una ventana que dejaba entrar el sol. Me enseñó a cocinar pozol, a cuidar las plantas del patio, a leer por placer. Pero también me ayudó con lo más difícil, las heridas que no se veían. Las pesadillas seguían, aunque menos frecuentes, y a veces me sorprendía a mí misma esperando un castigo que nunca llegaba. Doña Lourdes era paciente. «El miedo se va poco a poco, María», me decía, mientras me servía una taza de té. Me llevó a un psicólogo en Tuxtla Gutiérrez, algo raro en esa época, y aunque al principio me resistía a hablar, esas sesiones me ayudaron a entender que no era culpable de lo que me habían hecho. En la escuela, me esforcé por recuperar el tiempo perdido. Doña Lourdes, como mi tutora y maestra, me apoyaba con las tareas y me animaba a preguntar en clase. Mis calificaciones mejoraron y poco a poco dejé de ser la niña callada del fondo. A los 15 años, descubrí mi amor por la historia, inspirada por las clases de doña Lourdes. Soñaba con ser maestra como ella, pero también quería entender las leyes para que nadie más pasara por lo que yo viví. Ese sueño me llevó a estudiar Derecho años después, en la Universidad de Tuxtla, con una beca que conseguí gracias a mis notas y al apoyo de doña Lourdes. A los 18 años, conocí a Pablo, un carpintero de Simojovel que vendía sus muebles en el mercado de San Cristóbal. Era callado, con manos fuertes y una sonrisa tímida que me hacía sentir segura. Al principio temía acercarme a cualquier hombre. Los recuerdos de mi padre me hacían desconfiar. Pero Pablo era diferente. Me escuchaba, respetaba mis silencios, nunca me presionaba. Le conté mi historia después de meses, esperando que se alejara, pero me abrazó y dijo: «Eres la persona más fuerte que conozco». Nos casamos a los 22 en una ceremonia sencilla en la iglesia de San Cristóbal, con doña Lourdes como mi madrina. Ese día, mientras caminaba al altar, sentí que la niña de la casa terracota por fin estaba en paz. Con Pablo tuve 2 hijos, Clara y Miguel, nombrados por mi amiga de la escuela y el abogado que me ayudó. Ser madre fue un desafío. Temía no saber cómo protegerlos,
pero doña Lourdes y Pablo me recordaban que mi amor era suficiente. Crié a mis hijos con la verdad, enseñándoles que el silencio nunca protege, que hablar es un acto de valentía. Clara se convirtió en enfermera, Miguel en maestro. Verlos crecer libres, felices, fue mi mayor victoria. A los 30 años, después de graduarme en Derecho, abrí un pequeño despacho en San Cristóbal, ayudando a mujeres y niños víctimas de abuso. Cada caso era un eco de mi propia historia, pero también una oportunidad de cambiar vidas. Doña Lourdes, que vivió hasta los 75, me acompañaba en mis charlas en escuelas, donde contábamos mi historia para romper el silencio. Su orgullo era mi fuerza. Cuando murió, dejé una maceta de geranios en su tumba, prometiéndole seguir su legado. A los 40, comencé a vender dulces en la Plaza de la Constitución, no por necesidad, sino por amor. Las cocadas, palanquetas y alegrías que hacía con las recetas de doña Lourdes se convirtieron en mi forma de compartir alegría. Los niños que compraban mis dulces me llamaban Doña María de los Dulces, y cada sonrisa suya era un recordatorio de que había encontrado mi lugar en el mundo. Reconstruir mi vida no significó olvidar el dolor, sino transformarlo en propósito. San Cristóbal, con sus calles empedradas y su cielo azul, dejó de ser el escenario de mi infierno para convertirse en mi hogar. Pablo, mis hijos, mi trabajo y mis dulces me dieron una vida que la niña de la casa terracota nunca imaginó. Si estás leyendo esto y sientes que tu vida está rota, quiero que sepas que puedes reconstruirla, pedazo a pedazo, con amor y tiempo. Pronto te contaré cómo mi voz se convirtió en un mensaje para otras niñas, cómo sigo luchando por ellas. Pero antes dime, ¿alguna vez has encontrado fuerza en algo que creías perdido? Comparte si te animas y sigamos juntos este camino. Mi voz para otras niñas se convirtió en mi propósito, en la razón por la que sigo contando mi historia a los 71 años, desde mi puesto de dulces en la Plaza de la Constitución en San Cristóbal de las Casas. Como doña María de los Dulces, vendo cocadas, palanquetas y alegrías, pero también comparto un mensaje de esperanza para quienes, como yo hace décadas, sienten que no hay salida. Mi vida, marcada por el horror de la casa terracota, la escoba y la traición de mis padres, no terminó en el dolor. Se transformó en un testimonio de resiliencia, en un grito que busca romper el silencio que protege a los abusadores. Después de reconstruir mi vida con el amor de doña Lourdes, mi esposo Pablo y mis hijos Clara y Miguel, entendí que mi historia no era solo mía. En San Cristóbal y en todo México había niñas y niños atrapados en casas como la mía, con padres que eran monstruos disfrazados de respetables, con madres que callaban por miedo o complicidad. Mi trabajo como abogada, ayudando a víctimas de abuso, fue el primer paso para darles voz, pero no era suficiente. Quería prevenir, no solo reparar. Así, a los 40 años, comencé a dar charlas en escuelas, iglesias y mercados, contando mi historia sin vergüenza. Si yo salí, tú también puedes, repetía, mirando a los ojos de niñas que, como yo a los 13, escondían secretos en su silencio. Doña Lourdes, hasta su muerte, me acompañó en esas charlas. Juntas, hablamos de la importancia de denunciar, de buscar ayuda, de no dejar que el miedo gane. Cuando ella falleció, continué sola, pero con su espíritu guiándome. Fundé un pequeño grupo de apoyo en San Cristóbal, Voces Valientes, donde sobrevivientes de abuso compartían sus historias y aprendían a sanar. No era una organización grande, pero cada persona que encontraba fuerza en nuestras reuniones era una victoria. Una niña, Ana, de 14 años, me abrazó un día después de contarme su historia tan parecida a la mía. Gracias a ti, hablé, dijo. Ese abrazo valió más que cualquier reconocimiento. Mis dulces también se convirtieron en una herramienta. En la plaza, los niños se acercaban por una alegría, pero yo observaba sus ojos, sus gestos. Si veía miedo o tristeza, hablaba con ellos, con cuidado, como doña Lourdes lo hizo conmigo. A veces lograba que confiaran y los conectaba con maestros o autoridades de confianza. Los adultos también escuchaban. Algunos, al saber quién era yo, compartían sus propios secretos, guardados durante años.
Mi puesto de dulces no era solo un negocio, era un refugio, un lugar donde el dolor podía transformarse en esperanza. A los 60 años escribí un pequeño libro, De la escoba a la libertad, con ayuda de mi hija Clara. No era una obra maestra, pero era honesto. Contaba mi infancia, mi lucha, mi sanación. Lo repartía en escuelas y bibliotecas de Chiapas, esperando que llegara a quien lo necesitara. Una maestra me dijo una vez que una alumna suya, tras leerlo, denunció a su padrastro. Ese día lloré de gratitud, sabiendo que mi voz había cruzado el tiempo para salvar a otra niña. Hoy, a los 71, sigo en la plaza, con mi puesto de dulces y mi sonrisa. Pablo, mi roca, aún está a mi lado, tallando muebles que vendemos los fines de semana. Mis hijos y nietos me visitan, llenando mi vida de risas, pero mi misión no termina. Cada día hablo con alguien nuevo, comparto un pedazo de mi historia, planto una semilla de valentía. El abuso no ha desaparecido, pero el silencio ya no es tan fuerte. En San Cristóbal la gente ahora pregunta, escucha, actúa. Mi caso hace más de 50 años. Abrió una grieta en ese muro de indiferencia. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no importa cuán oscuro sea tu presente, hay un futuro esperándote. Hablar, buscar ayuda, aferrarte a esa chispa de rabia o esperanza puede cambiar todo. Mi vida es la prueba. De una niña rota en la casa terracota, pasé a ser doña María de los Dulces, una mujer que encontró amor, familia y propósito. No dejes que el dolor te defina. Tu voz es poderosa y alguien en algún lugar está listo para escucharte como doña Lourdes me escuchó a mí. Gracias por acompañarme en este camino. Mi historia termina aquí, pero la tuya sigue. Dime, ¿qué harás con tu voz? ¿Cómo ayudarás a otros a encontrar la suya? Comparte si te animas y que tu historia inspire a alguien más como la mía espera inspirarte a ti.